El saludo cordial a cada uno de ustedes, jóvenes estudiantes de ciencia y tecnología. En esta oportunidad hablaremos los principios básicos que tienen que ver con hidrostática y poder comprender lo que es el sistema de riego por goteo. El propósito de la sesión, cuyo título es Construimos un sistema de riego por goteo para afrontar la carencia de agua y relacionamos con el estudio de hidrostática. La competencia diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. La capacidad, trabajaremos las dos primeras, determina una alternativa de solución tecnológica, diseña alternativas de solución. El desempeño es, describe la importancia del recurso hídrico y propone alternativas de solución tecnológica para demostrar los principios de hidrostática e hidrodinámica. El reto para esta semana es implementar y validar tu sistema de riego por goteo casero a fin de optimizar el consumo de agua y determinar cuál es el sistema que más se ajusta a los recursos que tienes en casa, tomando en cuenta el uso de materiales de reuso como criterio básico. Luego presentar un diagrama de flujo o informe sobre este experimento de riego por goteo casero. Siempre hay que recordar de nuestra sabiduría ancestral sobre lo que es el manejo del agua. Nuestros antepasados, en este caso incas, el sistema hidráulico tenía para resolver problemas sobre escasez del agua. Ellos no tenían problema con el agua. Utilizaban de una forma adecuada, de una forma proactiva e inteligente. De épocas de las culturas pre-incas y durante el incanato, se han desarrollado y perfeccionado estos sistemas de irrigación. En conjunto, estos sistemas estaban constituidos a su vez por otros sistemas de producción como Waru Waru, de represas altoandinas, siembra de agua. Hasta en la actualidad realizan esos ritos ecológicos en el cual lo que se denomina siembra de agua, andenes, sistemas de riego, acueductos, cochas y sistemas de cochas. Como veremos el esquema ahí, de ejemplo, ya en esos tiempos cuidaban bastante lo que es sistema de represas de agua. Luego los caudales utilizaban de una forma adecuada. Respetaban mucho las quebradas. Aquí no había viviendas. Ellos siempre habitaban en la parte más alta, cosa que actualmente no hacemos esa parte. Entonces, más estamos cerca arriba y viene una inundación y adiós casas. Entonces, la sabiduría ancestral en el manejo de agua era muy eficiente. Yo diría ecoeficiente. Muy bien. El sistema hidráulico actual, ya en este caso, los fluidos bajo presión para accionar maquinarias o mover componentes mecánicos. Los sistemas hidráulicos se utilizan en todo tipo de entornos. En este caso, puede ser en forma para generar y mover equipos de gran tamaño, construcción en vehículos. Aquí vemos, por ejemplo, el funcionamiento de los frenos hidráulicos, un ejemplo clarísimo, de la gata hidráulica, por ejemplo, y aquí vemos un GIF animado que vemos que altas presiones, menor volumen, ¿correcto? Altas presiones, menor volumen. Entonces es importante este proceso a sistemas hidráulicos actuales. Muy bien. La mecánica de fluidos, en este caso, los gases como los líquidos, son fluidos porque los átomos o moléculas están dispuestos de forma más desordenada. O sea, hay una entropía molecular, hay un desorden. Pero entre ellos, los gases tienen mayor fuerza de repulsión que el agua que es de cohesión. ¿De acuerdo? Entonces, esa mecánica tiene mucho que ver con los fluidos. Importantes átomos que están en movimiento, a eso denominamos como mecánica de fluidos. Muy bien. La hidrostática, vemos ahí un tanque con agua, estudia el comportamiento de los fluidos considerados en reposo o equilibrio. Ejemplo, el tanque de agua. Siempre el tanque de agua está a una determinada altura y cuanto más altura tenga, ya ahí está, es una variable muy importante, la presión será mayor. Entonces, bajo esos sistemas, ¿ya?, de estudio hay una relación
dual entre hidrostática, que está la cantidad de agua en reposo en el tanque, y el mecanismo de fluido del agua, que vendría a ser hidrodinámica, es decir, movimiento de ese mismo líquido, pero por una presión. Entonces hay una relación directa entre hidrostática e hidrodinámica. Hidrostática, en este caso los fluidos en reposo, ¿ya? Mientras que entra en movimiento, en este caso vendría a ser hidrodinámica. Muy bien. Presión hidrostática. Por ejemplo, tenemos en cuenta aquí aspectos importantes como la profundidad, la densidad, la superficie, aspectos importantes que ejercida no depende de la forma ni del volumen. En este caso, tiene mucho que ver con lo que es tres variables: la densidad del líquido, la aceleración de la gravedad y la profundidad o la altura. ¿De acuerdo? Pensemos muy bien, por ejemplo, la presión hidrostática en el mar. Cuanto más profundidad, habrá más presión hidrostática. Y por esa razón, por ejemplo, en un tanque, siempre la salida del agua está en la parte baja y la entrada del agua está en la parte superior. Entonces, por presión hidrostática será, en este caso, dependiendo de la altura del tanque, el fluido hidrodinámico irá con más presión. Muy bien. Entonces, la fórmula de presión hidrostática vendría a ser así, ¿no? La densidad del líquido, la gravedad y la altura que determina. Muy bien, acá tenemos un caso muy importante que interpretar. Los líquidos también tiene masa, por lo tanto tiene peso. Esto depende mucho de la densidad del líquido. Al tener peso también ejerce una presión, así es. Esta presión se llama lo que es presión hidrostática. Ejemplo, al regar una planta, en este caso en el jardín. La presión, por ejemplo, cuando en estas épocas de pandemia nos colocamos una vía y siempre el suelo está en la parte superior. Y por el venoclis está pasando el líquido y llega a la vena, ¿cierto? Y la vena soporta una determinada presión, ¿ya? De ingreso de líquido. El proceso de inyectable es igual. La hipodérmica, hacemos una pequeña presión para que salga el líquido por la aguja, ¿entiendes? Entonces, el émbolo mayor a émbolo menor, entonces ya estamos aplicando presión. A esas presiones, en este caso hay presiones parciales, presiones hidrostáticas o presiones, en este caso, aplicando el principio de Pascal, por ejemplo. Muy bien. ¿Qué pasará con la presión en un líquido? Por ejemplo, si nos estamos bañando en una piscina, ¿será la presión la misma en la superficie que en el fondo de la piscina? ¿Cómo será la presión de un líquido sobre la pared del recipiente que lo contiene? Entonces, esto depende mucho de la altura. Hablamos un momentito, ¿cierto? Depende de tres variables. La presión de un líquido, en este caso en una piscina, dependerá, o en un tanque o un balde, dependerá mucho de la superficie, de la altura, de la profundidad en este caso, y del volumen que tiene ese determinado recipiente. Entonces es importante considerar esta parte como dato importante. Luego, ¿cómo actúa la presión hidrostática? La presión actúa sobre todas las caras de un objeto superficial, en este caso, del recipiente que lo contiene. Esta fuerza actúa en forma perpendicular sobre cada una de las caras. Vemos ahí cuatro ejemplos. Aquí en forma objeto cuadrado, por ejemplo, las presiones están en los cuatro lados, de abajo hacia arriba, los costados y de arriba hacia abajo. Si es circular, por ejemplo, en forma uniforme, todo el contorno, ¿cierto? Si de esta forma cilíndrica, también las presiones son de arriba hacia abajo y en los costados igual. Aquí veo, por ejemplo, una estructura muy importante que ustedes lo pueden realizar en casa. Tienes una botella larga de 2 litros, por ejemplo, y se hace 3 orificios. Uno en la parte inferior, digamos unos 2-3 centímetros, y luego la parte media y luego la parte superior. Los orificios, dependiendo del diámetro, lo más pequeño posible, ¿de acuerdo? Con una aguja, puede ser con un clavo, luego lo tapas con scotch, le llenas con agua, y luego a la cuenta de 3 lo saca los 3 tapones, o los 3 scotch, y vas a ver en cuál de ellos tiene mayor llegada del agua. Como vemos ahí, por ejemplo, de lo que tiene en la parte final, llegará más lejos. En la parte intermedia, al centro. Y lo que está arriba llegará casi pegado a la pared.
¿Cuál es la explicación aquí? Aquí depende mucho de la presión hidrostática y la altura. A este fenómeno, muy importante, se denomina pues justamente la presión que ejerce hacia abajo de acuerdo a la altura, se denomina la presión hidrostática. A este principio simple también se utiliza justamente para lo que es represas, para lo que es piscinas, para lo que es tanques, entre otros. Los vasos comunicantes, ¿ya? Los vasos comunicantes tienen mucho que ver con lo que es la presión hidrostática. No depende de la forma del recipiente. Como la presión solo depende de la densidad y la altura, la presión a cierto nivel de profundidad en cualquiera de los recipientes siempre va a ser el mismo. Por ejemplo, las personas que trabajan en la construcción civil y utilizan unas jeringas o mangueras para nivelar la altura de una pared, utilizan vasos comunicantes. Le agrega el líquido, no dependiendo del grosor, ni la forma, ni el tamaño, ni la ubicación, no nada, pero el nivel siempre va a ser el mismo, como verán ahí, ¿eh? Siempre será el mismo. Entonces están aplicando lo que es la presión hidrostática mediante vasos comunicantes. Bueno, en el laboratorio tenemos este equipo, lo están viendo ustedes, en otros tiempos, ya para demostrar cómo funciona este equipo, para explicar con claridad lo que es presión hidrostática. Y en este caso no depende mucho de la forma, sino depende más de la densidad y la altura de los recipientes. Además, la presión en los gases, usted lo puede hacer en casa, sencillo, por eso dice bien claro, experimentemos en casa. La vela que sube el agua, por ejemplo, aquí tienes 5 pasos. Pega la vela al fondo de un plato. Ahí está. Un plato, la vela encendida. 2. Llena el plato con agua a una altura de 3 centímetros más o menos. Bueno, el plato tiene que ser pues ligeramente medio hondo, tampoco tan plano, ¿no? Tiene que haber una profundidad. Ya. 3. Coloca el vaso boca abajo, de tal forma que tape la vela, como está la figura. 4. Observe que la falta de oxígeno en la vela se apagará. Obviamente se va a apagar. Correcto. Pero eso, ¿qué sucede? 5. Luego el agua que estaba en el plato empezará a filtrarse dentro del vaso y a subir. Entonces la pregunta es, ¿por qué sucede esto? ¿No? ¿Por qué sucede este fenómeno físico? Decíamos al principio hay 3 motivos importantes que explicar. La vela se apaga, en este caso en segundos, por la falta de oxígeno, en este caso que depende mucho para la combustión. Y para la combustión se requiere 2 cosas, comburente y combustible. El comburente vendría a ser el oxígeno, y cuando tú lo cierras con un vaso no existe, por eso se apaga. Y el combustible vendría a ser la parafina, en este caso la vela, entonces se apaga. 2. La combustión se le llama en este caso el consumo de todo el oxígeno y luego bota el carbono que contiene dentro del vaso de forma de dióxido de carbono. Efectivamente, al generar lo que es la combustión, ¿ya? Se absorbe el oxígeno existente en el vaso y luego libera el CO2. Y el agua fluye hacia el lado de la vela porque la presión del aire con dióxido de carbono es menor dentro del vaso, fuera de él. Con esto se demuestra lo que es la presión atmosférica, ¿ya? ¿Y por qué no sigue subiendo? Porque hay un nivel. Llega a un nivel determinado y queda ahí. Pero el agua está dentro del vaso. Entonces, se regulan las presiones, tanto interna como externamente, y es el fenómeno de lo que es la presión en los gases. Muy interesante para demostrar en casa y ustedes lo pueden experimentar con bastante sencillez y precisión. Y luego entramos pues a uno de los principios muy importantes, que es el principio de Pascal, que tiene que ver mucho con lo que es hidrostático. Así estableció el principio que lleva su nombre, ¿ya? Blaise Pascal. La presión se aplica en algún punto de un líquido, se transmite con igual valor a todos los puntos del líquido. En este caso, la famosa prensa hidráulica. Aquí, por ejemplo, consideramos que el grosor, o la área también conocido como área menor, ¿ya? Aquí hay una fuerza menor, F menor, o también la fuerza 1 le llaman, y área 1 también lo llaman. Y aquí tenemos el émbolo mayor, o la fuerza mayor, y también se le conoce como área menor. Área mayor, perdón. De esto surge una fórmula.
La fórmula que sería en este caso F1 sobre área 1, F2 sobre área 2. Ya, eso sería la fórmula del principio de Pascal. Ahí está. La ventaja que presentan los líquidos en el transmitir las presiones puede multiplicar las fuerzas, aumentando el área sobre el cual se ejerce. Ejemplo, tenemos varios casos. Aquí para extraer agua, por ejemplo, la gata hidráulica, por ejemplo. Mira, el área menor es pequeño, pero con un simple esfuerzo, con un pequeño esfuerzo, podemos levantar un área mayor, una fuerza de mayor, triplicar, duplicar, aumentar, transmitir cantidad en forma de ventajas ya admitidas. Igual podemos representar al freno, por ejemplo, de los carros, freno hidráulico. Funciona con el principio de Pascal. ¿Ya? Las presiones en los dos émbolos son iguales. Por eso que decimos P1 con P2 son iguales. Y aquí está la fórmula del principio de Pascal. La utilidad es multiplicar una fuerza, es decir, aumentar. Un pequeño esfuerzo, un niño, por ejemplo, puede levantar un camión utilizando este mecanismo, ¿ya? Este mecanismo de prensa hidráulica, ¿de acuerdo? Entonces, eso consiste el principio de Pascal. Consideremos dos variables, la fuerza y el área. Muy bien. Y para ello tenemos el primer caso. Dice, sobre el émbolo menor de una prensa hidráulica, cuya área es de 10 centímetros cuadrados, se aplica una fuerza de 50 newtons. ¿Qué fuerza resulta en el émbolo mayor, cuya superficie es de 30 centímetros cuadrados? A ver, analicemos y meditemos unos segundos. Para esto debemos aplicar, ¿qué cosa? El principio de Pascal. Unos segundos, listo, ya lo graficó, ya lo representó. Muy bien, vamos a demostrar entonces la resolución. Ahí tenemos. Primero siempre coloca los datos, ¿de acuerdo? Los datos. Como te dice ahí, ¿qué fuerza resulta? Entonces era la fuerza 2, o la fuerza mayor, la incógnita. Se aplica una fuerza de 50 newtons, sería la fuerza menor, la F1, la F1. 10 centímetros sería por lógica, ¿cierto? Área menor, el otro es área mayor. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué fuerza resulta en el émbolo mayor? Entonces, la fuerza F2 sería la incógnita. Despejando la fórmula, ¿ya? Tenemos, representamos, ¿de acuerdo? Y tenemos que vendría a ser 150 newtons de fuerza mayor. ¿Qué indica esto? Que con una fuerza pequeña de 50 newtons, ¿ya? Una pequeña fuerza de 50 newtons, yo tengo la posibilidad de levantar 3 veces más que la fuerza inicial. ¿Ves? Por eso que la fuerza mayor es 150. En eso consiste el famoso principio de Pascal. Con un mínimo esfuerzo, puedes levantar 2, 3, multiplicar la fuerza, aumentar, con pequeño esfuerzo. ¿Bien? Segundo caso. Si el área del émbolo menor es de 60 centímetros cuadrados y la del émbolo mayor es de 300 centímetros cuadrados, ¿qué fuerza se debe aplicar al émbolo menor para que se produzca una fuerza de 400 newton en el émbolo mayor? A ver. Segundos de análisis e interpretaciones. A ver. Listo. La solución. Tenemos aquí. Igual, coloca los datos. Siempre, como dice, ¿qué fuerza se debe aplicar? Está hablando en este caso inicialmente al émbolo menor, está indicando bien claro, entonces significa que es F1, ¿cierto? Esa es la incógnita. Para que produzca una fuerza de 400 newton en el émbolo mayor, significa F2. Entonces, siempre analizando bien esa parte. Entonces, siempre también por los tamaños de centímetros, entonces será área menor, área mayor. Despejando las fórmulas, entonces vendría a ser 80 newtons. Entonces, esto es lo contrario. Y aquí tengo una fuerza de 400 newtons, fuerza mayor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿con cuánta fuerza
mínima necesito yo para levantar esa fuerza de 400 newton? Necesitaría en este caso, ¿cuánto? 80 newton. Sencillo, práctico. Muy bien. Siguiente caso. A ver. Por eso que los sistemas hidráulicos que usted ha elaborado en años anteriores, quizá ha tenido oportunidad de elaborar estos sistemas, brazos hidráulicos, etcétera, tiene ese principio de Pascal, porque tiene dos émbolos, las dos jeringas, una la mayor, otra la menor, y aplicamos el problema. Sobre el émbolo menor, con área de 50 centímetros cuadrados, se aplica una fuerza de 25 newton. Y en el émbolo mayor se produce una fuerza de 300 newton. ¿Cuánto mide el área del émbolo mayor? ¿Ya? A ver, segundo análisis. Segundos. Listo, ya lo tiene ahí más o menos un avance. Correcto. Vemos aquí la solución. Aquí analiza igual, ¿no? Cuando dice sobre el émbolo menor, ¿ya? Con área de 50 centímetros, ¿ya? Entonces eso indica que el área menor es 50 centímetros, pequeña, área 1, en otras palabras. Se aplica una fuerza de 25, quiere decir también fuerza 1, 25 newtons. ¿Ya? Y el émbolo mayor se produce una fuerza, le está indicando émbolo mayor, F2, 300 newtons. Por lógica, área mayor no se sabe. Despejando la fórmula, ¿ya? Entonces acá sería, ¿cuánto el área mayor? 600 centímetros cuadrados. ¿Cómo se interpreta esto? Claro, como es proporcional, ¿ya? Con un área de 50 centímetros, muy pequeño, puede necesitar prácticamente 6 veces más, ¿de acuerdo? Levantar un objeto cuya fuerza es 300 newton con un área de 600 centímetros. ¿Ves? ¿Cómo es la proporcionalidad? Con un pequeño espacio, área menor, puede levantar a otra mayor. En eso se consiste, por ejemplo, en la gata hidráulica, ¿de acuerdo? Una pequeña forma de orificio que tiene el mecanismo de la gata hidráulica puede levantar a un camión que tiene 3, 4, 5 toneladas, por ejemplo. Entonces, eso es la explicación de este tipo de problemas del principio de Pascal. Siguiente problema. Ya lo tenemos. Muy bien. Aquí viene ahora la parte de lo que es la manipulación o diseño alternativo de solución tecnológica. En una oportunidad les había comentado sobre un caso muy especial de un proyecto importante sobre riego solar. En esta parte se elabora un diagrama a escala de tu sistema de riego por goteo, como el tema riego por goteo, y la competencia es diseña prototipos para una solución tecnológica en épocas de carencia, como estamos ahora, ¿ya? Y más aún también que ustedes están cultivando su berro en su casa, entonces habrá que darle un valor agregado, ¿de acuerdo? O cualquier otra planta que tenga en casa. Muy bien. Entonces hay que especificar y generalizar también. Cualquier planta que tenga en casa, ¿ya? Hay que aplicar diferentes tipos de riegos. Y usted elige y luego elabora su diseño, ¿ya? Que funcione obviamente, y hace su diagrama y presenta su informe. Ese es su reto, sencillo y práctico. Muy bien, entonces acá tenemos, por ejemplo, adaptabilidad de la salinidad del suelo, denominado como riego solar. Necesitamos materiales muy sencillos. Bueno, obviamente una planta, cualquiera que decimos, una planta, una hortaliza, o cualquier planta que tengamos, o un macetero también puede ser, no hay problema. Y lo colocamos en una botella en forma de campana, ¿de acuerdo? Forma de campana, y con la tapa cerrada. Y aquí tenemos una botella con agua, pero en la parte central, ¿de acuerdo? Y luego, como ahora, por ejemplo, ya empieza ya la primavera, luego el verano, hace bastante calor. ¿Qué va a pasar en las paredes internas? Actúa como un efecto invernadero, ¿cierto? El agua se evapora y las gotas de agua se transforman, se condensan y por las paredes de ambos lados llega a caer y llega prácticamente a humedecer a la planta. Una forma de regar sus plantas de forma natural, sencilla y práctica. ¿Qué materiales? Sencillos, botellas, por ejemplo. Es un caso, una propuesta, ¿ya? De alternativa de solución tecnológica para que usted pueda ir pensando.
Otro, riego por goteo. Aquí en este caso, por ejemplo, tenemos una botella, puede ser de 1, 2, 3 litros. Aquí lo haces un orificio para que ingrese el agua y a ambos lados se coloca otro pequeño orificio para colocar con un pasador, por ejemplo, y colocar sobre una planta que está pues seca o un macetero, etcétera, ¿cierto? Con con la tapa ahí. Y la regulación de la tapa ahí, cuando tú lo abres ligeramente, no en chorro, sino lo más mínimo posible, gota a gota, entonces se convierte en un prototipo ya para regar las plantas. Lo puedes dejar durante semana, durante un mes, dependiendo la intensidad, cómo cae el agua. Obviamente, si tú lo dejas bien abierto, se irá todo el agua. Pero si tú lo dejas más o menos como para que caiga una gota por cada 2 segundos, o una gota por cada 30 segundos, o una gota por cada 50 segundos, no sé, la forma que usted lo pueda variar y regular irá dependiendo del tiempo de durabilidad. Puede durar hasta un mes. Se ha comprobado que una botella con agua de 2 litros puede durar hasta un mes, jóvenes. ¿Eh? Dependiendo cómo cae el agua, dependiendo del tiempo, ya la frecuencia. Entonces, elabora su flujograma, ¿ya? Dice un sistema de riego eh, por goteo muy fácil. Etapa 1, realizar orificios de una botella de plástico de litro y medio. Ahí está. Etapa 2, pasar el cordón, en este caso por los orificios de la botella. Lo están viendo acá. Etapa 3, sujetar la botella de una rama resistente al árbol. Puede ser en este caso árbol, puede ser un palo, un costado de un macetero. 4, llenar de agua a la botella por el orificio más grande. Como decía acá, hay un orificio y se deja caer el agua. 5, regular con la tapa la frecuencia de gotas que van a caer, lo que le comentaba hace un momentito. Eso es el famoso diagrama, ¿cierto? Y se cumple. Si eso logra hacer, perfecto, excelente. Y ese es su diseño alternativo de solución. Problema muy sencillo, pero ahí estás aplicando los principios básicos de ¿qué? De hidrostática. ¿Por qué? Porque a mayor presión, la caída del agua será mayor acá. A mayor altura, la presión será mayor. ¿Entienden? Entonces, también hidrodinámica, claro que sí, porque por este recorrido va a haber fluido de líquido. Entonces estás aplicando principios. Por más sencillo que sea el experimento, tienes que lograr lo que es la significatividad, de lo que es la ciencia. La ciencia se aprende haciendo. Es la única manera de poder, en estos tiempos, más aún todavía. Muy bien. El siguiente, otro riego por goteo. Aquí tienes, igual que el anterior, eliges dos botellas. Una botella más grande cortado la parte de la base como si fuera un vaso. ¿Ya? También tienes un video, luego lo voy a entregar los enlaces. ¿Ya? Luego en la parte del centro se coloca un orificio como un centímetro cuadrados, más o menos un orificio. Pero este orificio tiene que ser debajo del otro vaso. Porque si está al nivel, ¿ya? ¿Qué va a pasar con el agua que está aquí? Se va a pasar todo y se va todo el agua que tienes. ¿Me entiendes? Entonces, siempre el orificio tiene que estar por debajo de este vaso descartable que hemos elaborado, de otra botella más grande. Muy bien, entonces, la botella con agua arriba está con su tapa, lo sumerges, obviamente va a caer, el oxígeno que te entra se libera, se llena, se equilibra y ya no va a caer. Al costado le colocas un pasador envuelto con papel aluminio, ¿ya? Y por capilaridad, el agua va a ir saliendo. Aquí, por acá. La gota va saliendo. Profesor, pero si de repente el agua sale demasiado rápido, ¿qué haces? A este capilar que está juntamente con un pasador o con una tela, cualquiera que sea, envuelto con aluminio, simplemente lo presionas con un poquito más fuerza, lo presionas. Y al presionar, ¿qué estás haciendo? Estás evitando que salga más cantidad de agua, o sea, más gotas. A más presión, menos gotas que tengan que salir. Igual lo puedes graduar. Una gota cada 20 segundos, o una gota de repente a cada 50 segundos, dependiendo cómo usted lo puede graduar. Si lo deja un poco libre, la gota va a ser mayor. Y el agua que está contenida aquí, ¿qué va a pasar? Rápidamente se va a consumir en menos de un día.
otra propuesta entonces de riego por goteo. Y usted de repente lo puede investigar más, no hay problema. Lo más importante es que haga su diagrama de flujo. Por ejemplo, verificar funcionamiento. ¿Funciona sin problema lo que estoy hablando? Sí. Si funciona, determina rango de funcionamiento. Le decía, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, si sale 2 gotas, 3 gotas, un chorro de gotas, o dependiendo de la frecuencia que tenga. Fin, continúa con la siguiente etapa. Es decir, por ejemplo, qué planta quiere regar o qué tamaño de la botella es. Pero, si no funciona, identifica el problema. ¿Qué problema ha pasado? ¿Problema encontrado? No. Sigue, continúa ahí. ¿Problema encontrado? Sí. Añade actividades, en este caso, para corregir. Luego sigue verificación de funcionamiento, sigue la secuencia. O sea, es una forma práctica de lo que tú has hecho, lo graficas aquí en forma de diagrama de flujo. A eso le llaman diagrama de flujo. ¿De acuerdo? Para lograr hacer un trabajo eficiente, un prototipo. Pero para lograr hacer el diagrama de flujo, tienes que hacer tu prototipo. ¿Ya? Por ejemplo, en casa, aparte que estás elaborando, construyendo, consumiendo también el berro, puedes tener otras plantas más. Lechuga, otras hortalizas, por ejemplo. Me hablaban también de la sábila, por ejemplo. La sábila requiere poca cantidad de agua. Entonces esto lo puedes regular, por ejemplo, profe, que quiero que caiga de repente una gota cada minuto. Lo regulas aquí. Lo presionas más con el papel aluminio para que salgan menos gotas, entonces lentamente. Y el consumo de agua también durará aquí de repente una semana. Usted, justamente eso es lo que queremos saber, ¿no? ¿Qué tiempo dura tu sistema de riego por goteo? Muy bien. Y entonces terminamos con esta expresión que nos dice que se no te escape ni una gota de agua. Un mejor mañana empieza por un pequeño cambio de hoy. Jóvenes, apliquemos siempre nuestros protocolos de seguridad y también cuidemos a este recurso vital que es el agua. Muy amable.